A partir de esta hora comienza Señales antes del fin, microespacio dedicado a conversar sobre los últimos tiempos. Te dejo en la compañía de Señales antes del fin, en Misión Urbana Radio. Hola estimados y estimadas, les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios al cual nosotros seguimos con nuestro amor, con nuestra vida, con nuestras virtudes y nuestros defectos. En este nuevo programa de Señales antes del fin, queremos remitirnos directamente a lo que nuestro Dios escribió en su palabra y poder compartir con ustedes un análisis en cuanto a las señales antes del fin que se relatan tanto en Mateo 24, ¿cierto?, como también en el libro de San Lucas, capítulo 21. En este nuevo programa, sea ya el tercero, en el cual nosotros estamos informándoles a ustedes acerca de estos acontecimientos que estamos ya viendo en todo el mundo, sucesos que están llamando la atención tanto de universidades, científicos, de las personas comunes y corrientes, sucesos que están marcando una nueva etapa de lo que nuestros ojos están viendo de forma generalizada y casi con una secuencia bastante rápida de hechos que en años anteriores se podían ver solamente esporádicamente. Terremotos en diversos lugares, hambrunas causadas incluso por el mismo hombre, ya que muchas veces son estas mismas personas, llamados grupos terroristas, formas políticas de gobiernos que impiden que los alimentos ingresen a sus pueblos. También estamos observando distintos tipos de pestilencias. El nombre quizá no es tan relevante. Podemos nombrar una de las más significativas en estos últimos años, que es el ébola. Pero así nosotros podemos descifrar y compartirles todos los detalles de lo que nuestros propios ojos están viendo en la televisión, en nuestros países y en los lugares también donde nosotros vivimos. Se están ocasionando hechos que están provocando en las personas incertidumbre, que están provocando temor y que están suscitando a muchos a acercarse a Dios, pero también ante el escepticismo, ante la incredulidad de muchos de que es Dios mismo dándonos sus advertencias en su palabra. Aún así la palabra de Dios nos indica que a pesar de todo lo que van a ver y de todo lo que estamos viendo los seres humanos, muchos no entenderán los tiempos e incluso tampoco querrán creer en sus corazones que esta advertencia fue dada por Dios para su propia salvación. Y en este contexto les quiero leer en el libro de Lucas, capítulo 21, que lleva por título Señales antes del fin. Posteriormente analizaremos esta palabra para ver que al parecer pudieran haber ciertas contradicciones, pero las explicaremos para que podamos descifrar que no son contradicciones, sino que hay que contextualizarlas de acuerdo a lo que nuestro Dios nos quiso entregar. En Señales antes del fin, capítulo 21 de Lucas, versículo 7, dice que sus discípulos le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo,
y el tiempo está cerca. Pero no vayáis en pos de ellos. Cuando oigáis de guerras y de revueltas, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Pero el fin no será inmediatamente. Entonces añadió: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Pero esto os será ocasión para dar testimonio. Proponeos en vuestros corazones no pensar antes cómo habréis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles para que los tiempos de los gentiles se cumplan. Podemos ver detalles de lo que nuestro Señor Jesucristo nos advierte, que en estos últimos tiempos estarían viendo nuestros propios ojos, que serían el aviso inicial a través de estas señales de su pronta venida. Su pronta venida tiene una significación importante, porque esto afectará a todas las personas, no solamente a aquellos que crean en su palabra y en sus advertencias, sino también a aquellos que no creen. Por ende, lamentablemente, según nos enseña la palabra, ellos se están condenando a sí mismos por no creer. Continuaré con el versículo 25, la venida del Hijo del Hombre. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube, con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando veáis que ya brotan, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. De día enseñaba en el templo, y por la noche salía y se quedaba en el monte que se llamaba de los Olivos, y todo el pueblo acudía a él por la mañana para oírlo en el templo. Acá nosotros podemos ver que en una parte del capítulo 21, versículo 8, el Señor dice: mirad, no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo. Acá específicamente nos está hablando de aquellos que vayan en su nombre y que van a decir que el tiempo está cerca y que son ellos mismos el Cristo.
Y acá, en el versículo 29 del mismo capítulo, cuando les anuncia una parábola y les dice que vean la higuera, nos indica que cuando nosotros veamos todas estas cosas sucediendo, sabed que está cerca el reino de Dios. Entonces pareciera haber una contradicción, y dice el Señor que cuando vengan muchos en su nombre diciendo que ellos son el Cristo y que digan que el tiempo está cerca, serían o estarían siendo engañadas a las personas. Pero el mismo más adelante en este versículo 29 nos indica que cuando veamos estas cosas, el reino de los cielos estará cerca. Esto no es una contradicción. Esto no es que Dios se haya equivocado. Lo que nos está diciendo que las personas que digan que son el Cristo y que acompañado de esto manipulen los tiempos de Dios, diciendo que el tiempo está cerca para que crean en estos hombres o mujeres engañadoras, a ellos no debemos creerle, porque dirán que el tiempo está cerca para manipular la palabra y presionar a esas personas siendo engañadas o quienes se dejen engañar para que los sigan a ellos. A eso se refiere. Pero cuando el Señor nos dice que cuando veamos todas estas cosas, vuelvo a insistir en el versículo 29, sabremos por estas mismas señales que el reino de Dios está cerca, pero por su palabra, por las señales que Él nos dejó en su palabra. Eso es importante que nosotros podamos diferenciar, para que no piensen que lo que nosotros estamos anunciando, ustedes no deban creerlo. Lo que nosotros estamos anunciando es la palabra de Dios, a la luz de las señales que el mismo Señor nos ha dejado. E incluso, si nosotros podemos leer lo que vamos a hacer ahora, estas mismas señales en el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 3, cuyo título también es Señales antes del fin, vamos a poder también descifrar qué nos está diciendo Dios a través de su palabra en una repetición de las señales antes del fin a través de la revelación que Dios le da a dos apóstoles. En este caso lo que leímos fue el libro del apóstol Lucas y el libro del apóstol San Mateo, que voy a leer ahora. Entonces, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para el testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero hay de las que estén en cinta, y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dice: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que
Si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. La venida del Hijo del Hombre en el versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bueno, al compartirles estos dos capítulos, tanto en el libro de Mateo como de Lucas, podemos ver que hay señales realmente convincentes. Hay señales que realmente pueden generar en nosotros una visión más clara de por qué nosotros estamos también enfocados en poder enseñarles, en poder mostrarles estas señales que nuestro propio Dios nos ha entregado. Nuestro afán y nuestro objetivo no es generar miedo en las personas, pero te voy a hacer una pregunta. Si tú supieras que un barco se está hundiendo, ¿tú le avisarías a las personas en el momento en que ya no hay oportunidad de subirse al bote salvavidas? ¿O en el momento en que ya queda muy poco tiempo para que estas personas se puedan preparar y no puedan ser salvos? Nosotros sabemos y estamos claros, no solamente por una convicción humana, no por una convicción teórica de la palabra. Nosotros sabemos que este barco llamado mundo está por hundirse. No estamos diciendo con esto que mañana se va a acabar el mundo, porque esto es un proceso. Pero es un proceso en el cual tú tienes que vivirlo, si tú quieres, junto a Dios. El único bote salvavidas que nos habla la Biblia, para que ustedes puedan comprenderlo de alguna forma, se llama la voluntad de Dios. La voluntad de Dios y la fórmula de Dios, lo que Dios nos dejó para que nosotros seamos salvos, es la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Por eso, Él nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Jesús es la fórmula de Dios. Jesús es la única puerta, es el único bote salvavidas que nos puede librar de todas estas cosas que, querámoslo o no, van a suceder, porque así Dios lo vio. Dios tiene 3 características que nos enseña la Biblia. Él es omnipotente, que todo lo puede; omnipresente, que está en todos lados a la vez; y es omnisciente, que todo lo conoce. A un Dios y único Dios con estas características, créanme que no se le va a ir ningún detalle. Dios no vive en una dimensión de un tiempo limitado como nosotros. Dios puede estar en el ayer,
en el hoy y en el futuro. Y en ese poder Dios, con su amor y misericordia, nos advierte en su palabra que estemos preparados, que estemos velando y orando. Se refiere a que estemos en comunión con Él, para que cuando venga, Él nos halle preparados en nuestros corazones. La palabra de Dios es clara: sin santidad nadie verá a Dios. Nosotros, cuando les hablamos de esto, cuando les comentamos todas estas cosas y les compartimos esta palabra, también créannos que hay una gran responsabilidad para que nuestras vidas también sean santificadas, para que nuestras vidas también sean acorde a lo que Dios nos pide. No queremos ser solamente puentes para que ustedes puedan ser salvos. También nosotros estamos dando la pelea para salvarnos. Creemos que la salvación de Dios es como la palabra de Dios lo dice, es gratuita. Por eso nosotros en cada programa estamos invitándoles a que ustedes puedan recibir a Cristo en sus corazones y puedan comenzar a tener una relación con Él, una relación que va más allá de una religión. Nosotros no les estamos invitando a pertenecer a un club social, ni a un equipo de fútbol, ni a una religión por ganar adeptos. Nosotros les estamos invitando a tener una relación con el Dios Creador, único y verdadero, a quien honramos en nuestras vidas y a quien honramos como el único Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo indica su palabra. En Mateo 24, nuevamente podemos encontrar en su palabra muchas advertencias, en donde nos dice que cuando estas cosas estén sucediendo, seremos entregados y odiados por muchos a causa de su nombre. Y dice que por esta razón muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Esto también ha pasado en la historia, cuando el mismo Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó. Tenemos ejemplos en los cuales se persiguió a los que andaban con Él. Y no dudes que no vas a ser perseguido. Esto es para valientes, pero nuestra confianza no está en nuestras propias fuerzas. Nuestra confianza está en la protección de Dios y de que Él tiene el control de todas las cosas. Por eso anunciamos la venida de un Dios todopoderoso. Y dice también que esto será como en los días de Noé, porque cuando Dios manda a Noé a predicar que se venía un diluvio en un lugar en donde está comprobado científicamente que no llovía, entonces las gentes obviamente no le creyeron. Solamente le creyeron 7 personas que eran miembros de su familia. Pero cuando vino el diluvio, de repente, y Dios cierra la puerta del arca, ya nadie pudo entrar en esa arca para ser salvo, y fueron raídos de la tierra. Por ende, fueron lanzados al infierno. Nosotros les estamos anunciando que deben prepararse, que debemos prepararnos para no ser tomados por sorpresa de las cosas que se han de venir. Créanme que si muchos de los que hoy día mismo, 8 de septiembre del año 2017, hubiesen leído y hecho caso a estas advertencias, con los huracanes, los terremotos y muchas cosas terribles que se están viviendo en el mundo, si ellos hubiesen puesto atención a esta palabra, quizás hubiesen muerto igual, pero se hubiesen ido con Dios. Pero hay muchas personas que han muerto en estos huracanes, que han muerto en estos terremotos, que también escucharon como ustedes esta palabra y nunca hicieron caso, nunca tomaron en cuenta estas advertencias. Y por eso hoy día los pilló un huracán, los pilló un terremoto, trataron de huir de un tifón, trataron de huir de estos vientos fuertes huracanizados, igual fueron alcanzados y no pudieron arrancar y fueron muertos. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Hay muchos videos que se comparten en las redes sociales donde nos muestran que surgen vientos de la nada, donde rayos caen del cielo y destruyen, en donde el mismo hombre provoca terremotos a través de la tecnología. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué medidas estás tomando? ¿Estás considerando que esto puede sucederte a ti también? Hoy día lo vemos de forma parcializada. Podemos verlos tranquilamente en las noticias, sentarnos y ver cómo otros sufren las consecuencias de estas señales antes del fin. Pero créeme que se vienen tiempos en los cuales todo el mundo sufrirá estas señales en carne propia. Les hemos estado enseñando acerca de otra señal que ustedes también pudieron escuchar a través del primer y segundo programa de Señales antes del fin, en donde nosotros les estamos enseñando acerca de una señal que habla de la venida de un gobierno mundial. Les estamos enseñando acerca del arrebatamiento, un suceso
que ocurrirá cuando Dios lo estime, porque no sabemos, dice la palabra de Dios, el día y la hora. También en su palabra, el Señor nos indica acerca del arrebatamiento de su iglesia, que es la salvación y la fórmula que Él creó para sacar a su pueblo antes del cumplimiento de esta terrible advertencia, en la cual los seres humanos serán perseguidos o cazados como a los animales. Y la palabra de Dios es bien específica cuando dice en Apocalipsis 3:16 que serán marcados en la mano derecha o en la frente, y que nadie podrá comprar ni vender si no tiene esa marca. Pero la consecuencia de esta marca, como lo hemos enseñado, no es solamente portar un artefacto electrónico que nos permita comprar y vender, sino que serán sometidos al gobierno del anticristo, cuya tecnología les va a permitir, y como lo dijimos también, serán afectadas sus emociones de tal forma que no tendrán libre albedrío, no tendrán ya la capacidad de decidir. Pero antes de esto, como les estaba contando, Dios arrebata a su pueblo, Dios saca a su pueblo para ser salvos de esta dictadura tan terrible que se viene. La forma de dictadura más grande que existe es la dictadura en la cual la gente cree que es libre. Muchas veces podemos avanzar en un mundo en que la tecnología aparentemente nos está generando ciertas libertades, ciertas comodidades, en las cuales nosotros podemos navegar libremente en algunos países, en las cuales nosotros podemos comunicarnos libremente. Pero a veces también podemos pensar y podemos ir comprobando que esta tecnología nos está haciendo más esclavos que libres. Y será esta tecnología la cual usará este gobierno que durará 7 años para tomar el control directamente desde adentro del cuerpo de los seres humanos. Por eso, cuando hablamos del arrebatamiento y cuando Dios dice en su palabra irse con el Señor, a pesar de que todo lo que está viendo la persona en tu trabajo, acá lo ejemplifica como que estuviera en un molino, ¿cierto? Hay muchas personas a las cuales les estamos hablando, de nuestras familias, compañeros de trabajo, y que ellos se niegan a creer. Ellos no quieren a Dios en sus vidas. Lamentablemente esto va a suceder como la palabra lo dice. El uno será tomado y el otro será dejado. El arrebatamiento es la fórmula de salvación que el mismo Señor ha creado para su pueblo. Cuando hablamos de una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y cuando Él nos ejemplifica que nadie sabe el día y la hora, esto se refiere a que Él tomará a su pueblo cuando el Padre lo haya decidido. Y el Padre, quien ha revelado su palabra, quien ha inspirado la palabra de Dios para que nosotros nos instruyamos y podamos creer, para que nosotros adquiramos fe, para que nosotros podamos saber cuáles son los pensamientos, cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es acercarnos a Dios. Lo que nosotros debemos hacer es hacer caso a la palabra de Dios. La palabra de Dios es escrita por nuestro propio Señor a través de los acontecimientos que en ella se nos muestra. Estimados y estimadas, hoy día estamos viendo cómo se va desarrollando, cómo se va en carne propia, podemos divisar lo que está sucediendo. Por eso nosotros hoy día te estamos transmitiendo su palabra, no algo que se nos haya ocurrido a nosotros. Y así ustedes podrán leer en el capítulo 55 del libro de Isaías, en el versículo 6, en donde dice: busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llamadlo mientras está cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. El Señor tiene una fórmula para que tú y yo seamos salvos, como lo dice también en Romanos 10, 9 al 13, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en Apocalipsis 3:20 Jesús nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Una pregunta, estimado amigo y amiga. Con todo lo que nosotros estamos leyendo en la palabra de Dios, ¿vas a ser un simple oyente? ¿No vas a realizar una acción para que puedas ser salvo? Créeme que la única forma de ser salvo es pedirle a Dios que te dé su salvación, que inscriba tu nombre en el libro de la vida. Nosotros debemos ser realistas. Esto va a pasar, querámoslo o no. Por eso
hemos diseñado este programa Señales antes del fin para que ustedes puedan ir viendo con sus propios ojos todo lo que está sucediendo y que esto fue advertido hace miles de años por nuestro Dios. Estimados amigos y amigas, en el próximo programa les entregaremos detalles del trasfondo espiritual que hay detrás del gobierno mundial. Detalles que aún no has escuchado acerca de la marca que habla Apocalipsis 13, 16 al 18. Detalles de por qué el anticristo va a usar esta tecnología para sentarse, como dice su palabra, en el trono como si fuera Dios. Porque él, el anticristo, se va a hacer pasar por el Mesías, por el Cristo, y va a engañar a la nación de Israel y a todo el mundo, haciendo señales y milagros. Vamos a detallar en el próximo programa qué se generará previo a la manifestación del anticristo como líder de un gobierno mundial dictatorial. Detalles como por qué nosotros se creará una crisis financiera internacional que afectará a todo el mundo. Se va a generar esta crisis para levantar a un solucionador de todas las cosas y a un artífice de la paz, quien tratará de engañar a todo el mundo, menos a aquellos que estamos preparándonos, mirando las señales y leyendo su palabra. Velad y orad para que no seáis tentados, dice su palabra. Les dejo un abrazo y hoy día les queremos invitar a repetir esta oración con su mente y con su corazón, para que puedan ser salvos hoy día mismo, porque la salvación no es por obras, no es para que cada uno diga yo soy salvo porque soy bueno, o porque hice esto o lo otro. La salvación y el precio de esta la pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en donde murió y resucitó al tercer día. Así que hagamos caso a la palabra de Dios, que nos dice que si confesáremos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces seremos salvos. No hay nada más. Esto tenemos que pedírselo nosotros, con nuestra boca y con nuestro corazón. Te invito a repetir esta oración. Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón desde lo más profundo de mi corazón por todos aquellos pecados que he cometido en contra tuya, ya sean consciente o inconscientemente. Guíame, Señor, en tu palabra. Ábreme el entendimiento para comprender qué nos dices a nuestras vidas. Te abro la puerta de mi corazón para que entres en mi vida. A través del Espíritu Santo me selles para salvación. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Señor, a seguirte cuando esté bien, en abundancia, o cuando no esté tan bien, en escasez, cuando esté sano o cuando tenga alguna enfermedad. Quiero seguirte, Señor, con tu amor, con tu poder, para también transmitir a otros esto de tu salvación, Señor. Gracias, Padre mío, te doy en el nombre de Jesucristo. Amén. La palabra de Dios nos dice que a todos los que le recibieron se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Por ende, si tú repetiste esta oración hoy día, eres un hijo o eres una hija de Dios, y de eso no tengas ninguna duda, porque Cristo ha pagado un gran precio por ti. Confía en Dios y cada vez que caigas, pídele perdón y Él te va a perdonar. Un abrazo, nos vemos en el próximo programa. Descendiendo en una nube en majestad, el Rey pronto vendrá cuando el novio vuelva por su novia, la encontrará.